Y estamos hablando en esta primera hora del dinero. Estábamos con el tema de los fraudes. La gente, gracias por todos sus comentarios en YouTube. Mucha gente dice, bueno, no se explican. Lo que no se explican es cómo está permitido que las redes sociales transmitan campañas y campañas y campañas, porque estamos llenos de campañas donde con inteligencia artificial están robándose la imagen de gente, de doctores, de psicólogos, de conductores, de actores, para vender productos fraudulentos o para pedir que les depositen dinero en una cuenta. ¿Cómo es posible que sea legal y que las redes sociales no tengan responsabilidad legal de tener un filtro para la publicidad que anuncian, como la tienen todos los medios de publicidad? ¿Se imaginan que Radio Fórmula hubiera corrido esa campaña? ¿Se imaginan que Televisa hubiera corrido esa campaña o TV Azteca? ¿Se imaginan? ¿Y por qué Facebook e Instagram o YouTube? Porque sí, se lo han hecho a la mismísima presidenta. Yo me acuerdo cuando eligieron a Claudia Sheinbaum como presidenta, salió un video de ella hablando en ruso que decía, aquí nos reímos de eso y lo pusimos, salía ella hablando en ruso diciendo, agradeciéndole al presidente Putin y no sé qué, pura babosada, o sea, de alguien que odia a Claudia Sheinbaum, obviamente. A la presidenta se lo hicieron. A empresarios, yo vi otra campaña donde salía, decía Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego y con Carlos Slim se unen por primera vez en una plataforma para que inviertas tu dinero. Yo eso lo vi en YouTube y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que pase y que siga sucediendo? Porque ¿quién es la verdadera víctima? El usuario que acaba haciéndole clic y perdiendo su dinero. Es un robo, es como que te asalten en la calle, pero en digital. Entonces, bueno, le vamos a dar seguimiento a esto. Jesús Moscoso, abogado especialista en temas laborales. Yo sé que no es tu tema, pero ¿qué onda? ¿Cómo ves eso? Tú como abogado, o sea, ¿no es increíble que esto sea legal? ¿Que no haya penalización? Pues sí, es increíble que no haya una reglamentación formal Ajá. como existe en otros países para las redes sociales, ¿no? Filtrar este tipo de usurpación de la imagen Ajá. de una persona y sobre todo alguien como tú que, pues Pues, como lo platicábamos en el corte, tienes pues ya mucha trayectoria y mucha confianza en todo tu público, ¿no? y por eso cuidamos que anunciamos. Y haces bien en ahorita llegar a las consecuencias que tienes que Sí, llegar o para sea, que se hagan las... Porque en otros países no pasa, amigo, ¿o sí? Hay diferentes países en los legislaciones, que, ¿verdad? sí, legislaciones en diferentes países, en Medio Oriente, por ejemplo, en Europa y en parte de Sudamérica, no hay estas permisibilidades, ¿no? Sí. Hay filtros de Sí. la información y de la imagen pública que se circula en las redes sociales. Claro, claro, exactamente. Bueno, vamos a hablar de otras leyes en donde sí se está avanzando. Mañana retomaremos el tema a las 10 de la mañana. Viene la gente de Plata Card, viene mi abogado. Tenemos un reportaje sobre esta ley que se quedó congelada en el 2021, donde se penalizaría el uso indebido de la voz e imagen de cualquier ser humano, no nada más de celebridades, de cualquier ser humano. Pero hablemos de los temas laborales, porque en México ahí se ha habido o están... O sea, queremos que nos despejes mitos y realidades sobre los avances o no avances de las leyes laborales en México. El año pasado se habló de la ley Silla, que era el derecho a sentarse durante jornadas de trabajo. Así es. Se ha hablado de reducir la jornada laboral y se ha hablado de otras cosas. A ver, cuéntanos, danos el noticiero de las leyes laborales. Buenas noticias, malas noticias, ¿cómo nos afectaría? Déjate ir como hilo de media, venga. Gracias, Marco. Pues sí, es un tema que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, las reformas garantizan y aumentan los derechos laborales de los trabajadores y por otro lado representan pues un claro reto para las empresas. Claro. Lo importante aquí es que podamos nosotros saber con anticipación los cambios que ya existen, Ajá. los cambios que vienen, para que la reacción no sea desde el miedo, desde la desesperación, sino desde la inteligencia, no tomar decisiones planeadas. Claro. Y este es el objetivo. O sea, entendemos dos cosas. Las empresas tienen que ganar dinero, porque si no ganan dinero, pues no pueden crear empleos y sabemos que la economía la mueve, sobre todo las pymes, o sea, deja tú las grandes empresas, sabemos que la economía, o corrígeme si estoy equivocado, pero yo siempre lo que oigo de economistas es que las pequeñas y medianas empresas son el corazón de la economía de cualquier país, incluyendo México. 61% del PIB en México. Sí, el Producto Interno Bruto. Entonces, se entiende que las empresas tienen que poder hacer dinero para salir adelante. Pero también por el otro lado se entiende que no queremos abusos para la fuerza laboral. Exacto. Entonces, y si en ese equilibrio se están haciendo estas leyes, se están viendo así, entonces pues a todo dar, hay que ir conciliando, ¿no? Claro,
Me gustaría partir de lo siguiente. Ajá. Primero hablar de las leyes que ya son una realidad, Ajá. que ya están en vigor Sí. y cómo están impactando tanto a los empresarios como a los trabajadores. Venga. Y segundo, lo que está en el tintero, Claro. porque también la presidenta y este gobierno tiene ya en el tintero algunas leyes cocinándose en las dos cámaras del Poder Legislativo, ¿no? Venga. Primero que nada, como bien lo anticipaste, la ley Silla tiene una vigencia, entrada en vigor en este año 2025, y bueno, pues tiene efectos en dos vías, como lo platicamos. O sea, Primero, es una ley aprobada y ya se debe de estar aplicando. ya. Ya. De hecho, tenemos de julio a diciembre para la implementación en las empresas. Ah, acaba de empezar la implementación, o Sí. sea, julio, estamos en agosto, cerrando agosto. Y el impacto inmediato es Ajá. que los trabajadores tengan, ¿sí? Que los trabajadores cuya jornada laboral o cuya actividad laboral tenga que estar de pie, el colaborador, el empleador está obligado a presentar y a proporcionar sillas con respaldo ergonómico para que el trabajador no esté parado en su jornada completa. Todo el tiempo. Cuando O sea, esta... ¿son breaks o...? Sí, ¿en qué empezamos? Pero yo pienso, yo que me toca viajar mucho por trabajo, pues pienso en la gente que trabaja en los hoteles, las recepcionistas, ¿no? Claro. Y que te atienden parados. Entonces ya están todo el día ahí parados. Entonces, ¿a qué hora se sientan? Y pues les haría daño. Eso debe ser horrible no poder sentarte. Precisamente cuando no haya la posibilidad de tener esta silla ahí, se definirán periodos y áreas de descanso. Ok. Esa es la ley. Otra es gente de seguridad, que los vemos paraditos todo el tiempo. Exactamente. Ajá, ¿Y esto qué impacta? Bueno, pues para este tipo de actividades, ajá. pues se tiene que tener algún doble turno y Claro. 2 personas, ¿no? Entonces Ya. también le impacta a las empresas. Ajá. No solamente en la inversión de sillas ergonómicas, ¿no? Que vayan de acuerdo a las normas laborales, sino también a Claro. ver que hay actividades, como lo que dices de seguridad, que no pueden dejar de estar observar y de parados. supervisar las cosas, claro. O sea, en algunos casos sí podría ser, por ejemplo, si trabajas en un edificio y eres la persona de seguridad. Yo he visto recepciones donde no había sillas, o sea, es una recepción alta y está parado. Pues ahí le puedes poner una silla alta y se soluciona el problema. Exacto, Tan sencillo. exacto. Pero si eres una persona que está, por ejemplo, afuera del edificio o o en las puertas, donde no puedes poner una silla Tienes que tener un área designada para descanso. para que vayan ¿Y tengan quién te un break. supla mientras tú estás descansando? Y entonces ahí es donde empieza la conciliación. Y ahí es donde empieza el impacto también que las empresas tienen que absorber. Entonces son dos realidades. O sea, es impacto para las empresas, pero tampoco podemos pedirle a la gente que esté parada todo el tiempo. Eso es una locura. Exacto. Exacto, Ok. es un impacto positivo. Por eso te decía al principio, Sí. tiene dos caras, ¿no? Una que potencia y desarrolla y beneficia en Ajá. temas de derechos laborales y otra en la que mete a las empresas en retos por asumir. Claro. Otra reforma que ya está en vigor y que Pero, es pero una bueno, esta ya entró y hasta diciembre tienen las empresas para implementar. para implementar. Si no lo implementan, ¿qué pasaría? Hay multas, claro. Hay multas, pero bueno, se están desde principios de este año, ya hay muchas empresas que empezamos a impulsar esta iniciativa. Hay muy buena aceptación Sí. de todas las empresas. Alguien va a vender muchas sillas. Sí. O sea, la gente que se dedica a hacer sillas altas, por ejemplo, pues va a vender muchas porque hay también una oportunidad de mercado. Si Claro. tú dices, oye, tenemos que adaptar o inventar una silla que sea compatible con ciertos trabajos que en este momento no tienen sillas, que no sea muy invasiva la silla, pero que sea ergonómica, que se arme y se desarme, no sé. O sea, ahí hay una oportunidad de negocio. Claro, completamente. Voy a ponerme a hacer silla. Bueno, y luego, Una reforma que también causó mucho impacto, es algo histórico, ajá, es esta regulación del trabajo informal de todos los colaboradores de las plataformas digitales. aquí vinieron ellos no a favor de esa ley. Vino uno de los líderes de los motociclistas. Ajá, Vino, lo entrevistamos y nos decía que no estaban a favor de eso. que no estaban a favor. No, porque decían que son trabajos de tiempo parcial y que les permite la libertad de hacer otras cosas y que si los regulaban, entonces ya no iban a tener esa flexibilidad. ¿Se acuerdan? Tuvimos aquí la entrevista hace meses. No, pero bueno, la reforma en todos los sentidos potencia y aquí abarca y protege a los trabajadores de las aplicaciones. Tú la ves como buena. La veo muy buena porque a los trabajadores ahora tienen una cobertura. Sí, sí, sí. No es lo mismo que un repartidor de de reparto de Ajá. alguna aplicación Ya, se ya. accidente, ¿no? Y no Claro. tenga la cobertura del Claro. Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esta cobertura, Sí, sí, pues, lo puede dejar invalidado para el Claro. resto de su vida,
y entonces no va a tener ninguna cobertura. Tiene lógica, pero por eso lo entrevistamos, porque él estaba en un punto de vista distinto. Lo lógico sería decir, sí, pues una buena ley, pero vino y expresó su punto de vista. Ya no me acuerdo exactamente qué fue lo que nos dijo, pero bueno, lo que me acuerdo es que vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Perfecto. Con Jesús Moscoso, abogado especialista en temas laborales, hablando de las leyes que ya se han aprobado y las que se van a aprobar en cuanto a los retos o beneficios para trabajadores y las empresas. Ley sí ya aprobada, ya lo explicaste. Me decías de las apps, de toda la gente que después de la pandemia llegaron todas las aplicaciones de entrega a domicilio. Entonces, ¿ya se aprobó la ley de protección a la gente que maneja motos y reparte? Se está regularizando con esta ley, con el inicio de vigencia de esta ley. ¿Cuándo entra? Ya está en vigor. Ya entró. Más de ok. 650,000 empleos informales Ajá, se van a formalizar ya. con esta ley. Pros y contras para todos los repartidores. Bueno, yo creo que más pros, Ajá. ¿no? Van a tener derecho a aguinaldos, a vacaciones, a Infonavit, al IMSS. Se los paga la app. Sí, claro, O sea, Uber Eats o Rappi les van a pagar. claro. Ya. Y ellos tienen que pagar impuestos. Pues se les retiene lo proporcional, O claro. sea, la empresa se los retiene. Sí. ¿Se los retenían antes? Creo que no. Ah, ok. Pero esto también involucra que la empresa pues aumente sus costos de nómina. Y este es el impacto que tiene para las empresas de apps. Pero a ti te gusta esta nueva ley. Pues es una ley que cobertura, ¿no? Y que sobre todo saca de la informalidad a personas que antes lo veían con esta flexibilidad de horario, pero si volteamos y ponemos en perspectiva que puede un repartidor, el riesgo que vive un repartidor constantemente Sí. de hacer 3, 4, 10, 15 repartos en el día, de obtener un Sí. accidente y poder quedar ahí inválido y sin poder proveer a su familia del sustento, Claro. pues esto... Sí, hay los un riesgo preocupa. enorme y luego hay unos que se arriesgan más de la cuenta porque manejan como kamikazes Eso. y se meten por la derecha, por la izquierda y todo. Sí, o sea, hay unos que de verdad les gusta jugar con su vida. Pero bueno, entonces esa ley está aprobada, ya no hay marcha atrás. Es sí o sí, tienes que estar en la formalidad, pagar impuestos, recibir prestaciones y veremos qué pasa. Así es. Ok. Luego, ¿qué otra ley ya entró en vigor? Hay una ley que por el cual se reformó la ley del Infonavit. Ajá. No solamente en el sentido de que ahora el Infonavit puede hacer construcción de vivienda, ¿no? Por ahí, en los créditos de vivienda, cuando un trabajador anterior a esta ley Ajá. tenía un ausentismo, obviamente justificado por alguna enfermedad, etcétera, pues los días de su ausentismo, los costos de su crédito pues no eran cubiertos, Ajá. porque no estaba en incapacidad. Ya. Ahora, la nueva ley del Infonavit protege el patrimonio de los trabajadores, pero con cargo a los empresarios. Y Ok. entonces son los empresarios que tienen que cubrir y les impacta de manera directa porque estos días de ausentismo van a estar cubiertos y estarán cubiertos por los empleadores. Eso es bueno para el trabajador, un reto más grande para las empresas. Protege el patrimonio del Sí. trabajador, pero a Sí. costo de Y, la empresa. y cuando hablamos de esto, es obvio que yo oigo y digo, pues claro que se le proteja más, etcétera, etcétera. Aquí el tema es, yo creo que lo que hay que subrayar cuando escuchamos todo esto es que, claro, si tú piensas en una mega empresa, piensas en Walmart, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, pues obviamente que sí, pero cuando piensas en el changarro que tiene 5 o 6 empleados y que apenas está, pequeña empresa que está saliendo adelante, ahí es donde no sé cómo le van a hacer para ayudarle a que no se ahorquen las pymes, que son el motor económico de México. Evidentemente, Marco, las grandes empresas tienen mayor margen. Claro, pues ganan Pero- miles de millones. Pero las pymes tienen una oportunidad de oro en estos cambios vertiginosos, ¿no? No hay que ver nada más la parte de estas cargas, ¿no? Ajá. A nosotros nos gusta desde Sentia Advisory verlo como un reto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a las empresas pyme que son más flexibles y tienen mayor capacidad de adaptación, ver, prever, planear y corregir de manera casi inmediata, ¿sí? Y estar al tanto del cumplimiento de la ley. Tienes que ¿no? ponerte más las pilas y ser más ordenado y más estratégico y más cuidadoso y vender mejor. O sea, es un reto. Claro, y ahorita vamos a hablar de las Sí. dos más que están, Venga. porque la conclusión es una, Sí. y ahorita te la voy a comentar. Segunda reforma que ya tenemos por ahí es el aumento al salario mínimo. Bueno, ¿no? esa estaba retrasadísima de décadas, donde cada vez el salario mínimo ya era ridículo el salario mínimo. Era una cosa simbólica. ¿Quién vivía con un salario mínimo? Y ahora, a través del impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, se aumenta en 2 dígitos
cada año, ¿no? Entonces, Sí. vivimos un aumento del salario mínimo que sube a 278 pesos diarios y en la zona de la frontera norte a 419 pesos con 88 centavos, ¿no? Ya. ¿Qué quiere decir? Un obrero, un trabajador, un jornalero puede tener mayor capacidad de adquisición en el súper cuando Claro. vaya a hacer la despensa. Oye, Ese es pero el impacto. de mi punto de vista, eso era urgente y era increíble que no se hubiera aumentado el salario mínimo y se hubiera ido deslavando. Ya sé que tiene un impacto a las empresas, pero ya era ridículo el salario mínimo. O sea, Sí. sigue siendo bajísimo, pero Ya está equilibrado, ya se está equilibrando y con estos cambios que van paulatinamente cada año, pues se pretende que alcancen más de las de 2.5 canastas. ya, ok. Entonces, ahí estamos. Ese ya está, ya es un hecho. Ya es un hecho. Luego- También es el impacto de las empresas y el beneficio de los trabajadores. Luego viene el impacto de la reforma de la PTU, Ajá. que PTU, aquí ¿qué es eso? la participación de los trabajadores en las utilidades de las Ah, empresas. ¿no? Reparto utilidades. Que se da en el mes de mayo. Ajá. Pero anteriormente, esta reforma vino casi pegada a aquella reforma que existió para regular el outsourcing, la subcontratación Ya. laboral, y vino casi pegado porque la PTU estaba dispar o muchas empresas optaban por llevar a la informalidad o sacar el registro patronal de la compañía a los trabajadores para pues prescindir de esta PTU, ¿no? Para no poderlo pagar, para hacerse a un lado. Pero ahora también las empresas y el sector empresarial se quejaba y decía, oye, está desproporcionada. Entonces hay por aquí un tope. Lo que pretende esta ley es equilibrar el reparto de las utilidades de los trabajadores en las Ajá. empresas y hay un tope a 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años laborados, Claro. ¿no? Entonces, esto, bueno, puede equilibrar este tema de la formalidad, Ajá. de que los empleadores digan, vamos a darle formalidad a los trabajadores y tener esta certeza por parte de los trabajadores y de los empleadores de que no va a ser desproporcional este reparto de utilidades. Claro. Y Por la último, última. hablemos de las inspecciones laborales. Ajá. En estas inspecciones laborales también tienen dos caras. Hay un sistema que emplea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con inteligencia artificial para establecer estas supervisiones de manera inteligente Ajá. y que pues las empresas tengan una mayor capacidad de ser vigiladas Ok. en dos temas. Primero, en el cumplimiento normativo de los salarios, Ajá. en el cumplimiento de los contratos colectivos que celebren con sus sindicatos y también en los protocolos de género. Para todos los salarios, ya ves que Ok. estuvo una lucha histórica, era que a trabajo igual, salario igual, pero que Ajá. las mujeres en las empresas ganaban menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Ajá. Sí. Esta reforma va a darle mayores facultades a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que pueda Ya. supervisar este tipo de cumplimientos. Claro. Y aquí, que esto es un arte, el equilibrio del gobierno, decir, ok, reforzamos la vida digna de los trabajadores, que se les pague como se lo merecen, y por otro lado, que esto no provoque inflación. Porque entonces eso, o sea, si te suben el sueldo y luego hay inflación y toda la canasta básica sube y todo sube, pues se desaparece tu aumento. Entonces es un arte económica, quiero pensar que la gente que está en el gobierno sabe muy bien de eso, de cómo equilibrar, porque si no, ¿para qué subiste el sueldo? ¿Me explico? Claro. Entonces, pues, si es el cuento nunca acabar. Se provoca inflación. Los economistas dicen, oye, que esto no es la Ajá. solución completa. Sin embargo, a mí me gustaría aquí sí trasladar también, así como estamos hablando de los retos que asumen los Ajá. empresarios, Sí. que el gobierno también asuma esta parte de los controles, ¿no? Sí, sí. Es que se tiene que controlar. Porque, dándote el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Allá los republicanos dicen, no aumento el salario mínimo porque la inflación. Y el trabajador dice, pues sí, pero llevas décadas, ahorita ya se aumentó después del COVID y todo eso, hubo aumentos, ¿no? Pero dice, pues el trabajador cada vez puede comprar menos. Y la empresa dice, no, pero no lo subo porque hay inflación. Pues los dos son realidades, pero tiene que haber un equilibrio donde el trabajador, que el pobre no se haga más y más y más y más pobre, que la empresa pueda ganar y crecer y que no tengamos una inflación descontrolada. O sea, es un arte el tema de la economía. Y exacto. Saludos al ITAM y a todos los que estudian economía porque es un verdadero arte. Y aquí es donde pues el reto tiene que traducirse en tomar medidas que nos profesionalicen como empresarios en México. Tenemos una gran oportunidad hoy de profesionalizar, no solamente de este discurso de acercarnos a las tecnologías y a las herramientas tecnológicas, no, Ajá. verdaderamente hacerlo del día a día
y hacer este análisis de nuestra fuerza laboral. Sí, claro. Estamos hablando con Jesús Moscoso, si se acaban de unir a la conversación aquí en Radio Fórmula, abogado especialista en temas laborales, que además eres parte de un equipo de una empresa que se dedica a dar asesorías a Así las es. empresas para sobrevivir todos los cambios y no morir en el intento, para poder adaptarse. Así Ok. es, Marco. ¿Qué más? ¿Qué viene? Eso es lo que ya está autorizado. Exacto. Estos son los cambios que ya están Ajá. y que pues tenemos que tomar en cuenta para podernos adaptar. Ya, nos quedan 3 minutitos para cerrar el tema. ¿Qué viene? ¿Qué está en puerta en leyes laborales que vienen? Como todos saben, está ahorita, acaba de pasar el periodo de la sensibilización y del análisis de la reducción de la jornada laboral, de 48 horas a 40 horas. Ese es grande. Es grande. Ese es grande. Y esto viene acompañado de un análisis muy puntual, y lo voy a dejar en la mesa para las próximas pláticas que tengamos, que es la productividad. Tenemos que saber medir la productividad, no en horas de conexión y en horas de Claro. trabajo. Exacto. Y una vez que entremos en esta dinámica desde las pequeñas, medianas empresas, Claro. a entender que la productividad debe medirse a través de otros canales, vamos a entender esta reforma de la reducción de jornada laboral, la implementación adecuada de la reforma que existió en el 2023 de las vacaciones, que se aumentaron las vacaciones, Sí. y que los trabajadores mexicanos, solo el 6% toma realmente sus vacaciones como debe de ser, porque no se desconectan, a pesar de que hay un derecho a la desconexión. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Viene, De nosotros no vas a estar hablando. está la reforma de pensiones, Ajá. está la reforma energética, que Ajá. obliga a las empresas a entrar en un ambiente de sustentabilidad, el salario mínimo que ya comentamos que viene vigente para el 2026, Ajá. se está analizando ya en comisiones el aumento de los aguinaldos de 15 a 20 días, incluso hasta 30 días en algunos casos. Y bueno, las posibles reformas fiscales, ¿verdad? Que no estamos exentas Sí. todavía de que se puedan poner en el próximo paquete económico. Oye, y esto sobre todo el de la reducción de la jornada laboral, a ver, en mi enorme ignorancia de cómo se maneja una economía, no se puede meter a todos en la misma canasta, ¿no? Porque haz de cuenta que yo tengo una persona de ventas o de mercadotecnia o algo. Y dice, oye, en Europa ya no están trabajando a veces ni 6 ni 5 días. Hay países europeos y asiáticos que están intentando la semana de 4 días y han descubierto, bueno, eso lo he leído, habría que ver los números, habría que comprobar, empresas que dice que una persona que trabaja 4 días, a lo mejor en vez de 8 horas al día, 5 días, trabaja 10 horas, 4 días, o sea, son las mismas horas, es más productiva que una persona, o sea, que se les estimula y dice, yo prefiero descansar 3 días a la semana y trabajar solo 4, aunque trabaje 10 horas, y puedo ser más productivo. Pero eso es en un tipo de trabajo, Claro. en donde estás en ventas, en mercadotecnia, no sé, recursos, no sé, pero no todos los empleos son iguales, porque al mismo gobierno le impactaría, o sea, aquí vas a la Ciudad de México y pues a los policías, ¿no? Por ejemplo, pues no les puedes decir, ay, sé más productivo en menos horas. No aplica. No O aplica. a un chofer de aplicación, o al que maneja el metro, o a un piloto de avión. O Claro, que hacen gente trabajos sistemáticos. Sí, y que trabajas, te pagan por hora, o el que vende boletos en la taquilla del cine. O sea, no es lo mismo. Son muchos factores. Sí. Y una de las cosas que me gustaría dejar en la mesa y concluir es que precisamente nosotros trabajamos en Essenti Advisory con un criterio que se llama Force Work Management. O sea, manejo de la fuerza de trabajo. El manejo de la fuerza de trabajo. Nosotros hacemos un análisis Ajá. a nuestras empresas cliente, no solamente para medir la productividad, sino antes de eso, hacemos un perfilamiento de las capacidades, aptitudes de cada uno de sus trabajadores en cada Claro. una de sus áreas, Sí. para poder establecer mecanismos que nos permitan alinear el propósito de la empresa Sí. a una reducción de jornada laboral, a que los trabajadores tengan sus vacaciones y que también tengan un equilibrio entre su vida personal, su salud mental, su salud ocupacional, y para eso también existen otras herramientas Claro. que desarrollamos que se llama ESEN Wellbeing Corporativo, que este Wellbeing Corporativo es precisamente el que a nosotros nos permite garantizarle a las empresas cliente que haya un equilibrio y un salario emocional real Ujú. en los trabajadores. Claro, porque una persona que está feliz, bien cuidada, descansada, va a ser una diseñadora gráfica. Oye, si la explotas y le sacas todo el jugo y la tienes ahí sin descanso, te va a diseñar pues, nada bonito, nada bueno, nada que venda. Cambio, pero ese es un giro de trabajo, ¿verdad? Por ¿Cómo, supuesto. cómo mides esa calidad? No es que me hagas 20 diseños, es que tus diseños vendan. A lo mejor 10 buenos que vendan muy bien
a 20 que no vendan un caramba. Es que hay una relación muy directa entre el descanso, la salud y la productividad. Claro. No se puede medir con horas de trabajo y horas de conectividad en la productividad de una empresa. Versus hay otros trabajos donde el trabajador del metro, el que maneja el metro o maneja el camión o maneja la que te hace el check-in en el aeropuerto, son horas de trabajo. ¿Cómo haces que ella sea más productiva en menos horas si su chamba es por hora? Claro. Ahí está, hay diferencias. Muchas diferencias. Por eso este análisis de la fuerza de venta es muy importante hacerlo. La gente que quiera, que tenga empresas y que quiera tu asesoría, Jesús Moscoso, abogado especialista en temas laborales, ¿dónde te puede localizar, amigo? Estamos en el homepage, que ahí está muy claro todos los contactos, www.essentiasc.com. Ajá. Es el homepage. Ajá. Y ahí vienen todas nuestras verticales de servicios y de soluciones que ofrecemos. Claro. ¿Y le ofrecen solamente a grandes empresas o también No, a todas las empresas pymes mexicanas, sí, así es. Es ESSADSC. Así es. Ok. ¿Y a ti personalmente tienes redes o no? Sí. Sí. Estoy en @gesmoslo81 de Instagram Ok. y en LinkedIn también. Ok, perfectamente. Jesús Moscoso, o también te pueden buscar así en internet. Así es. Jesús Moscoso, abogado especialista en temas laborales, que asesora a pequeñas, medianas y grandes empresas Así es. para irse adaptando y tener una fuerza laboral competitiva, excelente, pero bien descansada, bien pagada. O sea, pues una empresa equilibrada, ¿no? bien equilibrada. Y eso nos conviene a todos. Muchas gracias, amigo. Gracias, Marco. Gracias. En Telefórmula se quedan con Maxine Goodside. En Radio Fórmula continuamos después de una pausa.